cosa les va a encantar como me encantó a mí, y cada vez que nos vayamos metiendo en este mundo, es un mundo totalmente apasionante. Pero es apasionante cuando uno lo mira de una forma integrada, cuando uno puede aplicar aquello que va aprendiendo en la vida real, porque en definitiva de eso se trata. Aprendemos una carrera no por el hecho mismo de saber, sino por el hecho de poder aplicarlo. Así que vamos a ver cómo nos va. Y acá viene mi caso número 1. Dice, es una mujer de 39 años que ingresa a la guardia presentando dolor en epigastrio, irradiado a hipocondrio derecho, asociado a náuseas y vómitos de 2 horas de evolución. En el laboratorio tiene glóbulos blancos 18.700, hematocrito 39, glucemia 102, urea 46, potasio 4,4, sodio 135, amilasa 1134, bilirrubina 1,6, bilirrubina directa 0,8, FAL 1,2,3. ¿Cuál es tu diagnóstico? Chicos, esto es una pregunta típica. Obviamente, no te la van a hacer porque ya está muy toqueteada. Pero lo que te están pidiendo es saber si podrías tirarte para el diagnóstico y decir si se trata de una colecistitis aguda, una pancreatitis aguda, una úlcera gástrica perforada, una colangitis aguda, o si necesitas otro estudio por imagen para realizar el diagnóstico. ¿Estamos? Chicos, por favor, vamos a votar. Vamos a votar. A ver si votamos. ¿Cómo no fue? Dice que fue una pancreatitis aguda en el 95%, ¿sí? Y por ahí uno dice, ¿puedo necesitar otro estudio por imagen para hacer el diagnóstico? Acordate una cosa, para el diagnóstico de la pancreatitis habíamos dicho que necesitábamos de 3 criterios, solamente 2. De 3 criterios, solamente 2. Que podía ser el dolor con la hiperamilasemia o puede ser el dolor con una imagen positiva, ¿sí? En este caso, vamos a ver, te vas a dar cuenta que el resultado era que teníamos 1134 de amilasa. Y te había dicho que había una regla que te dijo a John cuando cursabas quirúrgicas, que no hay más chinos que en China. Si vos tenés más de 1000, seguro que estás en China. ¿Estamos? Entonces, el otro tema clave era que tenía dolor. Entonces, el dolor es 1, la amilasa es 2, entonces ya tengo 2 de 3 criterios. Si tengo 2 de 3 criterios, bingo, es una pancreatitis aguda. Bien, entonces, ¿es necesaria la ecografía? Y yo te diría que sí, igual la tenés que hacer, porque esa ecografía te va a dar una pauta de inicio. Te va a decir cómo está ahora, cómo está ese páncreas, si hay líquido o no hay líquido, cómo está, si está edematizada o no está edematizada, y también te va a decir cuál es la causa posible. Si es litiásica, vale decir si es una pancreatitis aguda biliar, o por el contrario, es otra causa. Llámese alcohólica, ya sea instrumental, o llámese idiopática o viral. Vamos, chicos, a nuestro caso número 2. Es una mujer de 39 años que ingresa a la guardia presentando dolor en epigastrio, irradiado hipocondrio derecho. Es exactamente el mismo caso anterior. Náuseas, vómitos, 2 horas de evolución, 18. Sí, decime. Perdón que te interrumpa. Le hago una Sí, pregunta. Si yo sí, tengo la amilasa mayor a 1000, pero es sí. el único criterio que tengo, no, todavía sigo sin confirmar la pancreatitis. Pero vos tenés una amilasa de 1000 en un paciente asintomático o vos tenés una amilasa mayor a 1000 en un paciente que viene a la guardia por dolor abdominal. Claro, en un paciente asintomático. No, si vos tenés un paciente asintomático significa que te falta el criterio del dolor. Entonces Ok, vos solamente tendrías uno que es la amilasa. Y si vos no tenés una... confirmaría pancreatitis entonces. No podría ser una pancreatitis. Acordate que vos necesitas por lo menos 2 criterios. El dolor y la hiperamilasemia, ¿sí? Genial. O el dolor y la imagen. Pero solamente uno de esos 3 por separados no te puede dar el diagnóstico. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Sí, Profe, una decime. pregunta. ¿Para el dolor tiene que ser dolor abdominal o tiene que ser característico? Por ejemplo, usted había dicho que podía ser en dorso o que se irradiaba los dos, la parte como del epigastrio en general. Sí. En general, el dolor es en mi abdomen superior. Yo cuando cursaba cirugía, como ustedes, pensaba que el dolor debería ser así como dice el libro.
un dolor en barra que se va para atrás, y yo hoy veo que los dolores adoptan distintas formas. Siempre son dolores intensos, pero a veces es un dolor del gran simulador. ¿Qué significa? Que en el 90% de los casos van a tener un dolor prácticamente en mi abdomen superior, pero hay un 10% de esos casos que de repente el dolor es raro, como que solamente en hipocondrio derecho, o de repente va para el flanco, o de repente solamente es en el dorso y cambia un poco, pero en definitiva siempre es un dolor intenso. Eso es lo que yo quiero que sepan. ¿Sí? Ah, bueno, profe, gracias. No, por favor, chicos, pregunten siempre, no se queden. A mí párenme 20 veces, pregúntenme, vuelvan a hacerlo, che, me quedó esta duda. Quiero que a ustedes las charlas les sirvan. Si no les sirven es porque hay que cambiar la estrategia para que eso pueda llegar. Y me encantaría que estén conmigo, obviamente, y después ver estos pacientes. A mí me dio mucha pena cuando uno de los que egresaron me dijeron, profe, la verdad que me hubiera encantado hacer la PFO porque yo no conocí nunca a un paciente con ictericia, y es algo que me llamó mucho la atención de cómo la pandemia nos afecta en nuestra formación. Lamentablemente, bueno, el tiempo tiene que seguir corriendo y de repente uno no puede parar una cursada, pero veamos la manera de cómo complementar esos puntos flaquitos que nos quedan por mejorar. Bien, vamos a ese caso número 2, es exactamente la misma, pero fíjate en el laboratorio, es exactamente el mismo caso, pero en el laboratorio tiene amilasa de 134, ¿sí? O sea, es un valor normal, bilirrubina de 1,6, bilirrubina directa 0,8, FAL 1,2,3. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Será una colecistitis aguda? ¿Será una pancreatitis aguda? ¿Una úlcera gástrica perforada? ¿Colangitis aguda? ¿O vos considerás que es necesario pedir una imagen para poder ayudar a tu diagnóstico? Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Larga noche sin final. ¿Es necesario un estudio de imagen para realizar el diagnóstico? Es la respuesta correcta. El 95% de ustedes lo hizo bien. Miren, acá yo planteo lo siguiente. Vamos a ver. Acá la amilasa era normal. Entonces, mira, yo puedo ser que sospeche de una pancreatitis aguda y digo, bueno, tengo el dolor típico. Dolor típico. Pero la amilasa me dio normal. Entonces, ¿qué hago? Por ahora tengo un solo criterio, me falta una imagen. Entonces voy a pedir una imagen. ¿Estamos? Voy a pedir una imagen y obviamente, si yo digo eso, es porque te puede pasar dos cosas. Yo sospechaba una pancreatitis. Mirá, acá yo te dije, anda a ver la boca triste del payaso. En este caso, la boca triste del payaso está acá. La boca triste del payaso está acá. Significa que todo lo que está acá arriba de la boca triste del payaso, ¿sí? No veo la boca triste. Sí, acá está, con un poco de parálisis facial. Acá está, en la boca, sí. Sí, acá está. Este es el páncreas y acá está su cabeza. Sí, acá está su cabeza. Fíjate que es finito, el ancho, el espesor, es finito. Sí, está como blanquito, todo es prácticamente el mismo color. Vamos a ver, esto es el páncreas normal. Vamos a ver un páncreas inflamado en una pancreatitis. Fíjate cómo cambia. ¿Ves que aumentó el espesor? Acá está la boca triste del payaso, acá está la boca triste del payaso. Y ahora el páncreas se está dibujando mucho mejor. Fíjate que está gordito, está choriceado. ¿Cómo? No se dice choriceado, eso es algo de Ayón, ¿sí? Está como gordito y en forma de un chorizo, está choriceado y está más negrito. Fíjate comparar este páncreas con este otro que está acá. ¿Ves que este está blanquito y este está negrito? ¿Y por qué está negrito? Porque tiene más líquido y el líquido se ve negro en la ecografía. Y cuando se ve negro decimos que está hipoecogénico. Entonces es una glándula pancreática hipoecogénica aumentada de tamaño. Llámese signos de inflamación aguda, llámese pancreatitis aguda. O sea que si vos le pedías esta imagen y obtenías esto, decías, no es una pancreatitis. Y si vos tenías esto, decías, es una pancreatitis aguda. Entonces acá la clave estaba muy bien en pedir otro estudio para poder hacer un diagnóstico correcto.
Me encanta, chicos. Vamos al caso número 3. Fíjate que es exactamente lo mismo. ¿Estamos? Fíjate que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu diagnóstico? Te dicen, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Sí? Es dolor epigastrio, 2 horas de evolución, 18.700 blancos, ¿sí? La amilasa 134, bilirrubina. Bien, ¿cuál es tu diagnóstico? Vamos a ver. Habíamos dicho, chicos, ustedes habían dicho que era necesario otro estudio para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Ahora miren qué hubiera pasado si en lugar de hacerte la ecografía te dice que el páncreas es normal, te viene una imagen como esta, que es de una colecistitis aguda, que es de una vesícula pletórica, es de una vesícula gordita, que está haciendo fuerza. Fíjate cómo es una vesícula con un cálculo, si el cálculo lo ves ahí, ese típico es ecogénico, es un ecogénico, o sea, bien blanco, hiperecogénico con sombra acústica posterior, ¿sí? Esto es ecogénico con sombra acústica posterior. Entonces, fíjate, esta se ve la vesícula porque esto es el líquido, esto se ve negro con un cálculo, pero es una vesícula flaquita. Fíjate, las paredes son finitas. Esto es típico de una litiasis vesicular. Pero si en este caso te hubieran dicho de que esta vesícula se ve este cálculo, ¿lo ven? ¿Sí? Se ve esta imagen ecogénica, gordita acá, blanquita, con sombra acústica posterior, entonces esto es un lito. ¿Lo viste? Sí, lo vi, mamá, no puedo creerlo, ya lo vi. Muy bien. Entonces ahora está viendo una vesícula aumentada de tamaño, con las paredes engrosadas, diagnóstico colecistitis aguda. ¿Para qué te quiero mostrar estos dos últimos casos? Para que veas qué importante es el poder de la imagen, que te puede decir que un paciente pueda tener una pancreatitis o que un paciente, por ejemplo, te pueda dar una colecistitis aguda. ¿Tienen la clínica muy similar? Sí, la tienen. Pueden tener las dos una cosa muy similar. Pero la imagen es tan categórica que te puede definir el diagnóstico de una patología o el diagnóstico de la otra. Por eso es tan importante que ustedes, como médicos, hagan la especialidad que hagan, si hacen emergencias, deben de saber criterios básicos de ecografía. Deben de saber criterios, porque no van a tener un imagenólogo las 24 horas de guardia, pero lo que sí van a tener es un ecógrafo. Y el ecógrafo es un estudio totalmente inocuo, chicos, totalmente inocuo. Lo pueden hacer 20 veces a un paciente, que no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no usarlo? No, porque es muy complicado. Pero sí, como complicado. Sí, lo que se necesita es tener criterios básicos como para poder hacerla y manejarla. Ya lo vamos a aprender. Entonces, era clave poder hacer el diagnóstico por la imagen. Bien, hasta acá hemos hablado de la ecografía, pero en tu inconsciente o en el inconsciente colectivo uno dice, tomografía, sí, pancreatitis, tomografía, y sí, pero fíjate que no se necesita una tomografía, ¿estamos? No se necesita, a no ser que en el ingreso me siga persistiendo la duda. Yo tengo una clínica categórica, por ejemplo, una pancreatitis aguda, clínica categórica, y de repente tengo amilasa normal y una ecografía que me dice que hay una importante interposición gaseosa, mucho meteorismo, entonces no puedo ver el páncreas. En ese caso, sí se la pido. Le pido la tomografía. ¿Por qué? Porque me quedó de la duda diagnóstica. No puedo completar el segundo criterio de mi pancreatitis. ¿Sí? La imagen no me ayudó, pero no me ayuda no porque no está, sino porque no la puedo ver porque hay mucha cantidad de aire. Y el aire es el enemigo de la ecografía, pero es amigo de la tomografía. Por eso es que se la pido. Una es esa indicación de la tomografía. La otra es en ese paciente que empieza a tener evolución desfavorable más o menos a partir del 5.º día. ¿Sí? Y a partir del día 12 o a partir de la segunda semana, sí sospecho que una complicación, que es la necrosis, se empieza a infectar o que las colecciones del páncreas se empieza a infectar. Mirá, esto que está acá es la boca triste del payaso. Esta es la boca triste del payaso. Acá estás viendo un páncreas, ¿sí? Estás viendo un páncreas normal, ¿sí? Pero acá estás viendo este páncreas que está deformado, aumentado de tamaño y con estas áreas grises que ves por acá que son
las necrosis. Acá estás viendo las necrosis. ¿Sí? Está el páncreas aumentado de tamaño, rarefacto, con áreas de necrosis. Y fíjate este otro. Acá vas a ver esta necrosis con jugos pancreáticos acá alrededor y ya con gas, señal de que esto ya se infectó, señal que esta necrosis ya se infectó. Acá estás viendo aire dentro de lo que sería el páncreas. Bien, entonces acordate bien cuáles son los criterios para poder pedir una tomografía. Si tengo dudas en urgencia, si el paciente cuando ya lo interné evoluciona de manera desfavorable, o si no a las 2 semanas cuando van a aparecer complicaciones de infección en algún tipo de mala evolución de estos pacientes que ya vamos a ver más adelante. Entonces, mira, el páncreas acá lo vas a ver heterogéneo, ves que habías visto el páncreas, ahora está aumentado de tamaño, heterogéneo, ¿sí? Con líquido peripancreático, ¿sí? De bordes irregulares, con afectación de la grasa peripancreática. Acá también es otro ejemplo de la necrosis, fíjate la necrosis en el cuerpo y prácticamente cabeza del páncreas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pedir la tomografía? Ya te diría, en la guardia, si ya tenés 2 de 3 criterios, no hace falta pedir una tomografía porque ya hiciste el diagnóstico. Entonces te decíamos que solamente deberías pedir tomografía si tenés 1 de 3 criterios, si tenés 1 de 3 criterios, ¿estamos? Entonces, otra cosa es importante que tengas que darte cuenta que estos pacientes, cuando tienen una pancreatitis aguda, pueden tener un impacto, una repercusión de sus órganos, ¿sí? A nivel sistémico, y uno de esos órganos es el pulmón, otro es la parte cardiovascular y otro es el riñón. Si yo le pido una tomografía y le pido con contraste, ojo, atentos, porque el contraste es una sustancia que se elimina por riñón y puede empeorar la disfunción renal, puede agravar la disfunción renal. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y porque también es cierto que muchos médicos dicen, vamos a pedir una tomografía para saber al ingreso si es que es una pancreatitis necrótica, o sea, si tiene áreas de necrosis. Y la verdad es que la necrosis, como muerte de tejido, no se ve en el primer día del inicio de este cuadro, sino pasados los 4 o 5 días. ¿Estamos? Entonces en la guardia no se pide tomografía a no ser que tengas la duda diagnóstica. Y si la pedís, no se la pidas con contraste endovenoso porque puede ser que agrave la disfunción orgánica renal. Bien, ¿y cuándo se pide la tomografía en la internación? La vas a pedir si el paciente no evoluciona bien. Quiere decir que persiste con dolor, aparecen registros febriles, hay un aumento de los glóbulos blancos o hay ciertos criterios de distensión abdominal que te hagan sospechar la aparición de una necrosis, ¿sí? Acá sí, chicos, acá sí la tomografía que se pide es en lo posible con contraste oral y con contraste endovenoso. ¿Estamos? Y esta tomografía hay que remarcar, es el estudio gold estándar para poder ver las necrosis y colecciones en el post inmediato de la internación de un paciente con pancreatitis aguda. Bien, chicos, ya habíamos visto entonces el diagnóstico. Vamos a hablar de un poquito de las complicaciones, ¿sí? De las clasificaciones. Clasificación. Y acá la clasificación puede ser de acuerdo al origen, de acuerdo a cómo se presentan y a cómo evolucionan. Miren, de acuerdo a la causa puede ser alcohólica o puede ser biliar. Biliar llámese, entre paréntesis, litiásica, ¿sí? Puede ser por la manera de presentación morfológica, ya puede ser edematosa cuando aumenta de tamaño y está con más líquido, o puede ser necrótica. Necrótica es con muerte del parénquima pancreático. Acordate que la necrosis se puede evidenciar con el mejor estudio, que es la tomografía, pero recién a partir del 4.º día. O sea que no la vas a ver en el episodio, en el día inicial. ¿Estamos? Y por la forma de la evolución o afectación orgánica puede ser leve si no tiene disfunciones multiorgánicas o puede ser grave si las tiene. ¿Estamos? Entonces, atentos con este tema. Miren, acá vamos a ver un páncreas normal. La boca triste del payaso, acá ven el cuerpo y acá ve la cola. ¿Estamos?
Acá lo mismo, acá se estaba formando la boca triste un poco más abajo, ¿sí? Acá ven el páncreas normal, y acá también ven el páncreas normal. Acordate que estas tomografías, para saber si están hechas con contraste endovenoso, tenés que ver a la aorta que está acá. ¿Sí? Acá ves la columna y siempre el primer redondito, acá el primer circulito es la aorta, siempre. Columna, primer circulito, la aorta. 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 Ahora bien, si vos querés saber si la tomografía se hizo con contraste endovenoso en tiempo arterial, vas a buscar la aorta que se vea de color blanca, que se vea de color blanca. ¿Cómo le gusta a quién? Como le gusta a John. Y ya te voy diciendo, si vas a ser mi residente y yo te voy a pedir una tomografía, vas a salir a buscarla y hacerla y le vas a decir al técnico de tomografía, quiero la aorta blanca. Y el técnico te dice, ¿qué? Y yo dice, quiero porque así le gusta a John. Y sí, porque fíjate, mirá cómo se ve perfectamente estos esbozos pancreáticos en función a esta tomografía que si bien tiene el contraste oral, porque está el contraste dentro del tubo digestivo, pero no tiene contraste endovenoso. La aorta sigue gris como el resto de los órganos. Acá se ve el páncreas, pero no hay manera de definirlo con exactitud. Bien, y acá quiero que veas cómo se ve una tomografía con una pancreatitis edematosa. Aumento del tamaño, básicamente, irregularidades de sus bordes y a veces líquido peripancreático y periesplénico. Entonces estás viendo que aumentó de tamaño, ya dejó de ser finito y flaquito y ahora pasa a ser un poquito más rechonchito, más gordito. ¿Estamos? Entonces acá ves el páncreas, acá también puedes ver el páncreas, aunque con menos definición. ¿Por qué? Porque no tiene contraste endovenoso. ¿Y cómo te das cuenta? Porque la aorta está negra, porque la aorta no levantó, porque la aorta no se iluminó y la aorta no se ve blanca. Bien. Y después tenés las pancreatitis necróticas. Esta es la forma edematosa y la forma necrótica. Acordate que vas a ver estas áreas negras, también llamadas hipodensas, que te están hablando de tejidos muertos. ¿Y por qué sabes que están muertos? Y claro, porque no les llega el flujo sanguíneo. Y al no llegar el flujo sanguíneo no se pueden teñir de nuestro contraste que le acabamos de hacer. Acá estás viendo la necrosis, acá estás viendo otra necrosis, ¿sabes? Y acá estás viendo directamente necrosis con líquido peripancreático. Son formas de cómo darte cuenta de una tomografía, y acordate siempre que la tomografía no puede saber si es una pancreatitis necrótica al inicio, ya que tenés que esperar 4 días y pedir una tomografía con contraste endovenoso. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque la aorta se ve blanca como le gusta a John. Bien, acordate, la necrosis se va a formar no el primer día, sino pasando algunos días. Bien, los criterios. Estos son criterios pronósticos. ¿Y qué significa criterios pronósticos? La posibilidad de que un paciente se muera, ¿sí? En las guardias, por lo general, utilizan mucho los criterios de Ransom. Fíjate, ¿cuáles son? Que tenga la edad mayor a 55, la edad mayor a 55, los glóbulos blancos o los leucos mayor a 16.000, la glucosa mayor a 200, ¿estamos? La LDH mayor a 350 y la TGO mayor a 250. ¿Estamos? Si vos tenés más de 3 criterios, ese paciente tiene una posibilidad del 50% de morir. ¿Sí? Del 20% de morir. Si tenés más de 5 criterios, tenés casi entre el 30 y el 50% de posibilidades de morir. Por una pancreatitis y probablemente por una causa que vos decís tendría que haberse resuelto y no haber llegado a esta pancreatitis. Los criterios de Ransom, ¿viste? Son 5 en las primeras 24 horas y son 5 en las segundas 24 horas, o sea, las 48 horas. Normalmente cuando vos estás en la guardia te manejas con estos criterios, ¿sí? Aunque hay otros criterios, sobre todo para las disfunciones multiorgánicas que se suelen ya llevar en la terapia intensiva. ¿Estamos? Acordate entonces, el criterio pronóstico más utilizado hoy en la Argentina sigue siendo el Ransom sin lugar a dudas. Bien, pero hay otros criterios también. Hay otros criterios, como por ejemplo el de las imágenes, ¿sí? Que se llaman criterios de Baltasar, que fíjate que es un Baltasar, acá te dejo los numeritos. Si el páncreas es normal es un grado A, si hay un aumento difuso de la glándula pancreática es un grado B,
si tiene un páncreas anormal con inflamación peripancreática, C, y si tiene las colecciones intrapancreáticas de D, y si hay gas retroperitoneal o más de 2 colecciones a ambos lados del mesocolon, entonces vas a poder hablar de una pancreatitis Baltasar E. ¿Estamos? Y después te traigo acá, no hace falta que la aprendas, toda una tabla que utiliza terapia intensiva para saber cuáles son las disfunciones de estos pacientes que suelen acompañarse de disfunciones severas. Acordate entonces que podemos decir que la pancreatitis aguda puede ser leve o grave. Es leve si tiene hasta 3 criterios, ¿sí? O hasta 6 de Baltasar o hasta un Apache de 7. Y es grave si es mayor a 3, si es mayor a 6 del Baltasar y por último, si es mayor a 7 en el Apache. ¿Estamos? Bien, chicos. Vamos a ver este caso. Es un caso de un señor de 59 años que ingresa a la guardia refiriendo dolor en epigastrio y dorso de 4 horas de evolución, acompañado de sudoración y vómitos. Antecedentes de litiasis vesicular. Se realizaron esos estudios, una placa de tórax normal, un electrocardiograma normal, glóbulos blancos 24.000, una amilasa de 24, tanto la bilirrubina normal, la transaminasas levemente elevadas. Dice en la ecografía que la vesícula está disminuida de tamaño, de las paredes engrosadas, multilitiásica, vías biliares no dilatadas y páncreas aumentado de tamaño, difuso con edema pancreático. ¿Estamos? Eso es lo que tiene este paciente. ¿Sí? Dolor abdominal, la placa normal, el electro normal, el laboratorio con blancos elevados, amilasa normal, y la ecografía te dice que las vías biliares no están dilatadas, que tiene una vesícula multilitiásica y que el páncreas está aumentado de tamaño con edema. Vamos a ver cuál es nuestro diagnóstico. Chicos, ¿cuál era el diagnóstico entonces? El 95% de ustedes dijo que se trata de una pancreatitis aguda, y yo estoy de acuerdo que se trata de una pancreatitis aguda. Fíjate que tenías dolor en epigastrio, o sea, ya tenés dolor en el abdomen superior, y tenés otra imagen que te dice que el páncreas está aumentado de tamaño. Entonces, si vos tenés 2 de 3 criterios, el diagnóstico se hace solo. Se trata de una pancreatitis aguda, chicos, sin lugar a dudas. Bien. Es el mismo caso, la ecografía te dice que es el mismo caso, chicos, el mismo caso del señor de 59 años con dolor abdominal, náuseas, vómitos, antecedente de litiasis en la vesícula biliar, placa de tórax normal, electrocardiograma normal, en el laboratorio la amilasa es de 24, ¿sí? Y te dice cuál debería ser el manejo más apropiado de este paciente. ¿Cuál debería ser el manejo más apropiado de este paciente? ¿Estamos? Tiene ese laboratorio, tiene 59 años, y te dicen, solicitamos una tomografía de abdomen para estimar el score de Baltasar, realizamos la CPR a la gravedad para descomprimir la vía biliar, internamos en sala para el inicio de tratamiento médico por pancreatitis, porque la pancreatitis en sí no se opera, ¿sí? Operamos las complicaciones, pero la pancreatitis no. Será el manejo más adecuado hacer una colectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria de urgencia o internar en UTI por un pronóstico desfavorable. O se interna en UTI por un pronóstico desfavorable. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Internaría en sala para inicio de tratamiento médico por pancreatitis, dijo el 63%. Después hubo un 21% que dijo internaría en UTI por pronóstico desfavorable. Y hay otro que solicitaría una tomografía para estimar el score de Baltasar, y otros realizarían a CPR a la brevedad para descomprimir la vía biliar. Bien, vamos a ver qué pasa. Yo digo lo siguiente. Este paciente, fíjate, tiene 59 años, ¿sí? Ya pasa el primer criterio de 55, ya tiene 1. Tiene glóbulos blancos de 24.000, supera los 16.000, ya tiene 2. La glucemia es 267. El máximo permitido es 200, supera 3. ¿Estamos? La TGO es de 456 y debería ser de 250, ¿sí? Y la LDH
acá era 543 para un máximo de 350. Entonces, fíjate que tiene más de 3 criterios, ya con este laboratorio para decirte que va a tener un pronóstico no tan bueno y que probablemente este paciente inclusive se pueda morir. Entonces, sí, se internaría en UTI por un pronóstico desfavorable, ¿sí? Fíjense que con estos hallazgos tan chiquititos, ustedes puedan decir, che, este paciente lo manejé bien, en lugar de hacerle estos estudios, en lugar de pedirle tal cosa, ¿no? Directamente llegué al diagnóstico lo más rápido posible y se lo presenté a terapia intensiva y terapia intensiva lo admitió. Bien, vamos a ver, chicos, cómo sería nuestro manejo inicial de esta pancreatitis. ¿Cómo sería nuestro manejo inicial? Primero vos tenés que diagnosticar. Tenés que tener 2 de 3 criterios, ya sea por el dolor, la amilaza o la imagen. Tenés que evaluar la gravedad. ¿Y cómo evaluar la gravedad? Básicamente con las disfunciones orgánicas y con el Ranson. Si vos tenés un Ranson mayor a 3, paciente para terapia. Y si vos tenés un paciente con una pancreatitis y con una disfunción orgánica, también el paciente tendría que ir a terapia intensiva. ¿Estamos? Entonces, según la gravedad, nosotros internamos en sala, leve, ¿sí? A los casos que no sufrieron tanta descompensación. Y los casos graves directamente los mandamos a terapia intensiva. ¿Sí? Acordate entonces, primero diagnostico la pancreatitis, después evalúo qué tan grave es y después tengo que decir a dónde la mando, si lo mando directamente al piso o si no a terapia intensiva. Y vamos, chicos, con el tema de tratamiento. Fíjense, tratamiento. Vamos a ver qué pasa con este tratamiento. Inicialmente, chicos, inicialmente, cuando ustedes tienen un paciente en la guardia, vamos a hablar de la pancreatitis aguda leve, porque hay 2 formas, la pancreatitis aguda leve y la pancreatitis aguda grave. La pancreatitis aguda leve es aquella que tiene un Ranson bajo, no tiene disfunciones orgánicas y no tuvo necrosis tampoco. Entonces, a esta pancreatitis aguda leve, ¿sí? La dejamos en un reposo alimenticio, le damos un suero, calmamos el dolor, le damos protectores gástricos y antieméticos. Acordate que en esta fase inicial nunca se dan antibióticos. Por favor, chicos, nunca se dan antibióticos en la pancreatitis leve que no requiera ningún otro tipo de control. Bien, pero también tenemos los pacientes quirúrgicos. Y estos se van a ver con posterioridad a la admisión. Más o menos después de las 2 semanas o a veces a los 10 días ya vas a poder encontrar que pueden haber algún tipo de alteraciones, pero en principio esa sería una pancreatitis aguda grave, que no es este el caso. Yo lo que quiero es que solamente veamos acá cuál es el manejo o el tratamiento, mejor dicho, de una pancreatitis aguda leve. Por eso te pongo acá leve, acordate la leve, porque la grave la vamos a ver después, pero acá la pancreatitis aguda leve lo ves en la guardia, reposo, sueros, analgésicos, protectores gástricos, antieméticos. La sonda nasogástrica es controvertido, pero no le vas a dar antibióticos, ¿sí? Y una vez que este paciente estuvo bien, fue para la sala, digamos, estuvo unos días internados, ¿sí? Acá te vengo y te digo qué es lo que se está haciendo ahora. Se opera ese paciente, se opera a las 72 horas, después de las 72 horas, cuando mejoró el cuadro y tolera la dieta. ¿Estamos? Pero siempre durante la misma internación, porque si vos lo mandás a la casa a un paciente que tuvo una pancreatitis aguda leve, es probable que vuelva con un caso igual o peor. Entonces, tenés que hacer pasando las 72 horas, el paciente va a mejorar, le das de comer, si tolera la dieta, le decís, te tengo que operar. ¿Y de qué se trata esta operación durante la misma internación? De sacarle la vesícula. ¿Y por qué tenemos que sacarle la vesícula? Porque esa es la cantera, ese es el lugar donde se forman las piedras. ¿Las piedras de qué? Que esas piedras van a salir volando, o sea, van por el conducto cístico, van al colédoco, van a impactarse y van a generar esto que era la pancreatitis aguda. Entonces, eso es lo que tenés que ver y entender. No se toca el páncreas en las cirugías de una pancreatitis aguda. Lo que estás tratando de hacer es prevenir nuevos episodios. ¿Y cómo los prevenís? Sacándole la vesícula con todas las piedritas. ¿Bien? Acordate entonces que es de la pancreatitis aguda leve y te vuelvo a repetir que el tratamiento de la pancreatitis aguda leve litiásica es la colecistectomía durante la misma internación después de las 72 horas. Fíjate que tiene que ser para operarse
litiásica, porque en el alcohólico no se le saca la vesícula, no se le saca la vesícula, no se saca la vesícula en un paciente con pancreatitis aguda alcohólica, porque no tiene ningún sentido si la vesícula es totalmente anormal. ¿Cuál sería la intención de poder sacarlo? Ninguna. Bien. Vamos, chicos, con este caso, el caso número 6, ¿sí? Es una femenina, 54 años, cursa cuarto día de internación en sala por pancreatitis aguda biliar con evolución favorable. Actualmente sin dolor ni disfunciones orgánicas, o sea que es una pancreatitis aguda leve. La ecografía muestra un páncreas con aumento del tamaño. Laboratorio normal, incluía la amilasa, inició tolerancia oral con buena respuesta. ¿Cuál sería la conducta más aconsejada? Externar para programar cirugía al mes cuando resuelva totalmente la inflamación de la cabeza del páncreas, 1. 2. Hay que hacer una punción percutánea a la cabeza del páncreas para obtener un cultivo. 3. Colecistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria en la misma internación. 4. Realizar una tomografía computada de abdomen con contraste para determinar el grado de inflamación pancreática para saber básicamente cuál es su Baltasar. Y por último, externar y mandarlo de manera ambulatoria para consultorios de gastroenterología y nutrición. Vamos a ver, chicos, cómo nos va. A ver qué nos sucede con el eslido. Vamos a votar. Más aconsejada. Y el 94% de ustedes dice que hay que hacer una colecistectomía laparoscópica con la angiografía intraoperatoria en la misma internación, y yo estoy más que de acuerdo con eso. ¿Y por qué habría que hacerle una colangiografía intraoperatoria? Porque existe la posibilidad, en un 20% de los casos, que queden piedritas todavía en el conducto colédoco, que fueron los que originaron la pancreatitis aguda, ¿sí? O sea, quiere decir que la pancreatitis aguda, de alguna manera, fue causada por cálculos en el colédoco, ¿sí? Y por esa razón debería yo extremar todos los cuidados y no sacarle la vesícula sin haberle hecho una colangiografía intraoperatoria. Fíjate que la colangiografía la vas a ver acá. Cuando se hace esta operación, esto es una colangiografía. ¿Estamos? Agarro, le hago por el conducto cístico, paso contraste, ¿sí? Y acá está entrando el contraste al duodeno, y acá está el hepático derecho, el hepático izquierdo, el conducto colédoco. Si te das cuenta, acá hay una piedrita, ¿sí? Esto se ve en 1 de cada 5 pacientes que operamos de pancreatitis aguda, y este paciente, pues bueno, hay que sacarle esta piedrita con una canasta a través del conducto cístico. Esto es muy importante tener en cuenta, y digamos que hasta podría ser un hecho de mala praxis no hacerle la colangiografía, porque sin duda una pancreatitis aguda es un hecho, o hay que pensar de que existen o existieron la posibilidad de litos que migraron desde la vesícula a la vía biliar. Bien, chicos, yo creo que esa era la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, la colecistectomía laparoscópica con colangiografía intraoperatoria. Vamos a ver este caso de esta mujer de 54 años, cuarto día de internación en sala por pancreatitis aguda alcohólica con evolución favorable, actualmente sin dolor ni disfunciones orgánicas, ecografía muestra páncreas con aumento del tamaño, laboratorio normal, incluida la amilasa, inició la tolerancia oral, muy buena respuesta. ¿Cuál sería la conducta más aconsejada? La externamos, la A, la B, punción percutánea en la cabeza de páncreas, la C, la colecistectomía laparoscópica con colangiografía, la D, realizar una tomografía, o la E, externación y control por consultorios. Vamos a ver. De esto se trata. Uno tiene que decir, bueno, yo creo que es esto. El fenómeno del aprendizaje precisamente es sin intervenir. Y no, por el contrario, que a veces uno cree y dice, no, mejor yo de esto no opino. Y a mí me pasó una vez en un taller de capacitación, cuando hice una carrera que tenga que ver con la docencia. A mí me dijeron cuál era, nos juntaron a todos y nos dijeron que cuál era el mecanismo por los cuales se sustentaba un avión. Y yo obviamente le dije, mire, yo soy médico, yo no tengo nada que ver con esto, así que yo de esto no opino, ¿sí? Y el docente me decía, pero nadie le preguntó si opina o no opina, sino qué le parecía, ¿sí? Y yo ahí entendí que uno, más allá de tener una respuesta correcta o no,
lo más importante es qué es lo que vos opinás. Porque cuando vos opinás en el contexto del aprendizaje, se cumple un desafío increíble, que es como que vos te vas madurando esa información y vas remodelando esas viejas ideas que tenías. Cuando vos no participás, eso no ocurre. Por más que uno crea y diga, sí, yo lo sé, yo de esto, la verdad que pareciera ser que no. Es más, cuando hay otra experiencia muy interesante con ratones, que se dejan a dos ratitas en un laberinto, hay un queso en una parte de ese laberinto, y a la ratita hay una ratita A, y esa ratita A conoce el camino, ¿sí? No se equivoca, y va y encuentra el queso, ¿sí? Ahora, a esa ratita A, ¿sí?, se la pone para tirar de un carrito, ¿sí?, de un carrito donde va otra rata, ¿sí? O sea, la rata A va llevando, arrastrando ese carrito a una rata B, ¿sí? Y bueno, van y comen los dos, ¿no? O sea, come una y los quesos. Ahora, lo curioso es que cuando ponen a la rata B sola, a pesar de que vio muchas veces cómo era el camino en ese laberinto, cuando la ponen a la rata B sola, la rata B no llega a encontrar el queso. Eso te demuestra de que no solamente hay que verlo, sino hay que participar. Y cuando vos participás, las formas de aprendizaje son siempre distintas. Bueno, vamos. Acá tenemos respuestas encontradas. Uno dice que yo tuve una pancreatitis aguda. Mira, vamos a ver. A unos le van a pedir una tomografía, ¿sí? Otras van a pedirle una colecistectomía, le van a hacer una colecistectomía, ¿sí? Y otra la van a externar, que resuelva toda la pancreatitis y después la operamos. Y otros dicen, la mayoría de ustedes dijo, bueno, mira, yo la voy a externar y que se vaya por gastro y por nutrición. Y vamos a ver qué pasa. Esta es una pancreatitis aguda alcohólica, chicos. Es una pancreatitis aguda alcohólica. ¡No! ¡No me di cuenta de eso! Bueno, es una pancreatitis aguda alcohólica. Entonces, no tiene ningún sentido operar una vesícula que está sana. ¿Para qué le voy a sacar la vesícula si la pancreatitis es alcohólica? Esta es una pregunta choice tomada en un examen de ingreso a residencia, chicos. Sí, creo que es de unos 4 o 5 años. Entonces, yo digo, fíjense qué importante que es poder entender el concepto. ¿Vemos pacientes con pancreatitis alcohólica? Sí, seguro. Un porcentaje no despreciable son con pancreatitis alcohólica. Y si yo estoy a cargo de ese paciente porque soy la clínica o la médica de familia de ese paciente, y yo le digo, mira, sí, te tenés que operar. Y la verdad que no debería operarse porque la vesícula es totalmente sana. Entonces, sí, lo que tendríamos que hacer es ayudar a este paciente para sus cambios de hábitos y sus cambios de consumo de alcohol. Y por otro lado, lo mandaría al gastroenterólogo para que, bueno, vaya siguiendo las pautas de evolución de su enfermedad y su posible enfermedad hepática. Pero no se debe operar, ¿sí? Acordate también que en la pancreatitis aguda biliar, o sea, en la pancreatitis aguda litiásica, se opera en la misma internación, no se externa al paciente, como se hacía antes, no se externa para que venga otra vez con una fecha para operarse, sino que se opera en la misma internación. Y esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vos lo mandás, a lo mejor viene a los 3 meses, no para operarse, sino por otra pancreatitis. Eso es lo terrible. Chicos, hasta acá estamos finalizando nuestra primera parte. ¿Cómo vienen? Quiero saber cómo están ustedes. ¿Están muy cansados? No, profe, bien. ¿Están bien?